Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 13. Dice la bendita palabra del Señor. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan capítulo 20, versículo 30 y versículo 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy buenos días tengan todos ustedes, una vez más sean bienvenidos a este espacio bajo la sombra del Omnipotente de hoy martes 21 de septiembre del año 2021. Bienvenido una vez más, póngase cómodo, abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 20. Ya vamos culminando este hermoso libro que hemos estado estudiando por más de un año. Mire cuánto tiempo se lleva uno estudiando la Biblia. Uno cree que eso es
Esto es solamente abrir la Biblia y abre tu boca que yo la llenaré, ¿no? Eso demanda tiempo. Y eso que nosotros hemos estado estudiando así más o menos, pues hemos tratado de hacer la tarea juiciosamente. Sin embargo, lleva tiempo, lleva tiempo. Esto es cuestión de tiempo, esto es cuestión de no correr, de no tener afán. El Señor no tiene ningún afán, Él es eterno. Así que podemos durar todo el tiempo posible estudiando su palabra. Y si el Señor llega antes y no alcanzamos, pues el resto nos lo enseñará el Señor. Tranquilo, por eso no se preocupe. Así que de pronto no hay quien falta que diga, ay, pero ese hermano Jorge sí que se demora con ese libro, nada que empieza otro. No, tranquilo, no, yo no tengo afán. Yo lo que me interesa es que el Señor nos ministre, que la palabra penetre, que quede clara. Yo voy despacio por eso, así que Dios nos ayude. Si logramos estudiar toda la Biblia, libro por libro, que es nuestra meta, antes de que el Señor venga, pues amén. Y si no alcanzamos, pues también amén. Así que, mis amados, los animo y los felicito a los que han estado ahí al pie del cañón durante todo este tiempo. Pido de antemano, pues, excusas porque la semana pasada, el jueves, no me pude conectar, el sábado tampoco, debido a cuestiones de salud. Pero son cosas que pasan, así que hoy estamos otra vez aquí al frente con el favor del Señor. Juan capítulo 20, y quiero que se concentre allí específicamente en el versículo 23. Ya hemos explicado lo demás. Versículo 23 dice en el capítulo 20 de Juan, dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Óigame bien esa versión Reina Valera 60. Voy a volver a leer esta versión Reina Valera 60. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Si nota la palabra remitiereis y la palabra retuviereis. Vamos a ver qué nos dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice Nueva Traducción Viviente este mismo versículo? Dice, si ustedes perdonan, ¿sí? Cambia el remitiereis por perdonan. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, estos pecados son perdonados. Y ustedes, si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Si nota que Nueva Traducción Viviente me cambia remitiereis y retuviereis por la palabra perdonen, perdonan, perdonados. Miremos otra versión más, una más dinámica. Traducción lenguaje actual, el mismo versículo. ¿Qué nos dice? Dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Y si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. Aquí hay otro detalle más para agregar. Nueva Traducción Viviente cambia la palabra retener por la palabra perdón, pero Traducción Lenguaje Actual le agrega un detalle más, nada más y nada menos que a Dios mismo. Dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también se los perdonará. Si no se los perdonan, Dios tampoco se los perdonará. ¿Sí nota? Hago estas claridades. ¿Por qué? Porque este versículo es muy importante, pero desafortunadamente ha sido muy mal entendido, mal interpretado. Juan Calvino, un reformista del siglo 1500, del siglo XV, perdón, dijo lo siguiente: cuando Cristo ordenó a los apóstoles que perdonasen los pecados, no les transfirió lo que es atributo exclusivo de Él mismo. Le pertenece a Él perdonar los pecados. Simplemente les encargó que en su nombre proclamasen el perdón de pecados. Creo que aquí Juan Calvino fue muy claro. Es decir, cuando el Señor les está diciendo en el versículo 23, perdonen los pecados y si ustedes perdonan, pues serán perdonados. Si no, pues no. Entonces no está queriendo decir que los discípulos estén facultados para perdonar pecados. Simplemente tienen que proclamar el mensaje del perdón de pecados. Claridad. Entonces, ni las epístolas que encontramos en algún caso de un apóstol perdonando los pecados de alguien fueron simplemente
ellos nos dan el testimonio de que fueron más bien a muchos lugares proclamando el perdón de los pecados. ¿Qué es o qué es lo que perdona los pecados? Sería la pregunta. Pues a un Dios no puede simplemente perdonar de forma arbitraria los pecados. Óigame bien, Dios no va a perdonar a la gente si la gente no se arrepiente. Es imposible. Dios no, ya hemos dicho muchas veces que Dios es tan justo que le dio al ser humano la libertad, inclusive de rechazarle. Dios no va a perdonar simplemente por sí, porque sí. Ni siquiera lo hace arbitrariamente. Es decir, el perdón de los pecados tiene lugar únicamente y exclusivamente por la sangre de Jesucristo. Es a través de Cristo. Quien cree en Cristo, quien se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo, por Cristo es que recibe el perdón de los pecados. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Así que en los días del Antiguo Testamento, el perdón de pecados se basaba básicamente, valga la redundancia, se basaba en el hecho de que Cristo vendría y moriría. Y hablé del Antiguo Testamento. Es decir, por ejemplo, Abraham, anoche hablábamos de él. Abraham, él fue contado, fue justificado delante de Dios por su fe. Después, posteriormente, 500 años después, a mucha gente ya se les da la ley a través de Moisés y ellos son perdonados no por someterse a la ley, mucho menos por los sacrificios que Dios les había ordenado que deberían cumplir. No era el corderito ni el sacrificio como tal lo que les traería perdón de pecados. Quien traería perdón de pecados sería Dios mismo. El sacrificio era la excusa y el sacrificio era más bien el tipo de lo que Cristo vendría a ser más adelante. Por eso hemos dicho, y lo voy a repetir hoy, perdónenme que lo repita tanto, pero quiero fijarlo en sus corazones. ¿Cuál es el tema de la Biblia? La Biblia no nos habla ni de religión, aunque la Biblia nos habla de historia, de geografía, nos habla de ciencia, nos habla de antropología, nos habla de Biblia. Usted encuentra todas las respuestas de lo que la ciencia quiere desvirtuar. Sin embargo, el tema principal de la Biblia siempre será la redención del hombre. El Señor buscando la forma de redimir al hombre. Ese es un tema principal. Entonces el Antiguo Testamento pues no es otra cosa más que la preparación a esa redención. Ya lo hemos dicho varias veces. El Antiguo Testamento es la preparación del Redentor. Es decir, la preparación de la venida del Redentor. Pero ya una vez en los Evangelios se habla de la manifestación del Redentor, que es Cristo. Una vez más el Señor se va y deja una orden aquí, deja una comisión a los discípulos y ellos tienen que salir a predicar. Así que el libro de los Hechos es la proclamación del mensaje del Redentor. A Pablo se le llama y se le dice que se le comisiona para que lleve el evangelio a los gentiles y que va a ser encadenado y que va a ser puesto preso y que va a sufrir y padecer por causa del evangelio. Y a Pablo las cartas paulinas se le puede conocer como la explicación del mensaje del Redentor. Y nos queda un libro, que es el libro de Apocalipsis, y es la consumación de la obra del Redentor. Entonces permítame repetirlo secuencialmente para que usted lo tenga allí también, para que cuando lea su Biblia tenga en cuenta cuál es el tema de la Biblia. No es un libro de religión, ni un libro simplemente de historias bíblicas, no. La Biblia tiene un tema, y el tema siempre será el mismo: el plan de Dios para redimir al hombre. El Antiguo Testamento, la venida del Redentor, la preparación de la venida del Redentor. Los Evangelios, la manifestación del Redentor. El libro de los Hechos, la proclamación del mensaje del Redentor. Las cartas paulinas, la explicación del mensaje del Redentor. Y Apocalipsis, la consumación de la obra del Redentor. Eso es todo el tema de la Biblia. Así que en los días del Antiguo Testamento, el perdón de pecados se basaba en el hecho de que Cristo vendría y que moriría. Y todo eso, como lo acabamos de explicar, era tipo de eso. Así que en el Antiguo Testamento Dios
acreditaba la salvación hasta que viniera Cristo y pagara el castigo que su justicia demandaba. Y el tema de la Biblia, como ya lo hemos dicho, es la redención del hombre. ¿Qué significa redimir? Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de una obligación, o poner fin a un trabajo, o un dolor, o una molestia. Eso significa redimir, y ya lo hemos explicado. Así que en la actualidad, Dios perdona nuestros pecados cuando creemos que Cristo murió por ellos. ¿Sí me hago entender? En la actualidad. Ya no hablamos del antiguo, ahora hablamos de la actualidad. Dios perdona nuestros pecados cuando creemos que Cristo murió por ellos, que la justicia de Dios fue suplida en la muerte de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos usted y yo perdonar pecados? Y la pregunta, ¿cómo entonces podemos perdonar pecados? Porque el Señor le dijo a los discípulos, los pecados que ustedes perdonen van a ser perdonados. Si ustedes a alguien no les perdona los pecados, no les van a hacer perdonar los pecados. Entonces la pregunta que quiero hacer en esta mañana es, ¿cómo los cristianos perdonamos pecados? ¿Cómo los perdonamos? Sencillo, pues proclamando el Evangelio. Esta es la obra más importante que usted y yo podemos hacer para que ellos reciban el perdón de los pecados, no porque nosotros se los perdonemos, sino porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado a sus corazones en base a la palabra predicada y los lleva al arrepentimiento, les revela a Cristo y los hace nacer de nuevo. Mire qué interesante que nosotros prediquemos el Evangelio. Qué interesante, qué importante. Así que cuando alguien se arrepentía y creía en Jesús, mientras Él estaba aquí en la tierra, era un hecho maravilloso, porque nada más y nada menos que el mismo Señor lo evangelizaba. Pero lo que resulta asombroso es cuando usted y yo, simplemente proclamando la palabra de Dios, óigame bien, simplemente por proclamar la palabra de Dios, y alguien es renacido espiritualmente y se convierte en nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Sí nota? Entonces ahí es donde el Señor dice, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Dicho de otra manera, a quien usted le predique y se arrepienta y cree en Cristo como su Señor y Salvador y nazca de nuevo, a ellos les son perdonados los pecados. Es lo que nos está queriendo decir. No es que ningún ser humano tenga la facultad de perdonar pecados. Ningún cristiano, por más ungido que se crea, tiene la capacidad de perdonar pecados. Solamente Cristo. Nuestra única tarea, óigame bien, nuestra única responsabilidad es predicar el Evangelio. No es otro. No es otro. Nosotros queremos arreglarle la vida a todo el mundo, pero no predicamos. Y a veces predicamos un evangelio a medias, un evangelio incompleto. Si usted predica solo amor, 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 está predicando un evangelio incompleto. Toca predicar amor, pero toca también predicar justicia. Como dijo alguien, a la gente toca llevarle, darle un paseíto por el infierno, pero no los deje allá, sáquelos de allá, muéstreles a Cristo como su solución de pecado. Así que este hecho ocurre cuando usted y yo proclamamos el Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el privilegio más glorioso que usted y yo tenemos hoy. Tenemos una responsabilidad también, es un privilegio de predicar el Evangelio para que la gente reciba perdón de pecados, pero también es nuestra responsabilidad, porque si no predicamos el Evangelio, los pecados del pecador entonces no serán perdonados. Por eso la gente dice, y usted y yo también lo dijimos en otro momento, ¿pero arrepentirme de qué? Yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo soy buen trabajador, yo soy buen esposo, yo respondo para el mercado, yo hago, sí me tomo mis polas, pero yo, sí yo hago esto, pero respondo, yo soy buena persona, a nadie le hago mal, a nadie le hago daño, porque esa es la filosofía del mundo, creer que porque no se le hace daño a nadie, entonces somos buena gente, buenas papas. No, hermano querido, todos los seres humanos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Todos somos pecadores, dice la Biblia, todos, no hay bueno ni a uno, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Así que la única forma para que el ser humano pueda recibir perdón de pecados es cuando se arrepiente delante del Señor.
como lo dijimos hace un momento, Dios no lo va a hacer de una manera arbitraria. Dios no va a obligar a nadie. El pecador tiene que reconocer su condición de pecador, arrepentirse de sus pecados, y toda esta obra la hace el Espíritu Santo de llevarlo, guiarlo a Cristo, mostrarle su condición de pecado, pero mostrarle a Cristo como su solución al problema de pecado, porque Cristo ya pagó por sus pecados. Toda esa obra la hace el Espíritu Santo en base a la palabra predicada. Por eso Pablo dijo por allá en el mismo libro de los Romanos, todo aquel que invoque el nombre del Señor sería salvo. Pero que cómo invocarían a aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo van a oír si no hay quien predique. Y más adelante dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Se hace necesario predicar, y es la tarea de la iglesia, de predicar el evangelio. Dije el evangelio de Cristo. Hoy en día se habla de otras cosas. Hoy en día, desafortunadamente, a la gente se le promete cosas que el Señor ni siquiera ha determinado si las va a hacer o no. Tiene problemas con el hogar, en la familia, vaya, ni siquiera le decimos vaya a Cristo. Le decimos vaya a la iglesia para que el pastor ore por usted. Y qué tremendo que a veces la gente lo busca a uno, es para que ore, para que Dios le solucione el problema, pero no están dispuestos a arrepentirse de sus pecados. Hermano, el problema no es de oración por un problema. Este programa no se llama Solución a tu Problema. Aquí estamos predicando el Evangelio de Cristo, y quien el Señor quiera que nazca de nuevo, y que se arrepienta, si no se ha arrepentido, nazca de nuevo. Ese es nuestro interés. Que la gente se arrepienta, que la gente conozca de Cristo. Ese es nuestro interés, no solucionarle problemas a nadie, hermano, porque el problema es de arrepentimiento. La gente quiere que oren por sus problemas, que el Señor le solucione sus problemas, pero no están dispuestos a arrepentirse. Quieren seguir su vida común y corriente, hermano querido. Entonces mire que el tema aquí es la solución al problema de pecado. Tienen que arrepentirse, deben arrepentirse, pero nuestra tarea, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, porque si no predicamos el Evangelio, entonces los pecados de ellos no van a ser perdonados. Y creemos que hoy estamos, óigame bien, creemos que hoy estamos cosechando las consecuencias por los años en los que no hemos llevado el Evangelio al mundo. Con la dedicación que deberíamos, con el ímpetu que deberíamos de hacerlo, de haberlo hecho, no lo estamos haciendo. Tristemente lo decimos, pero hace más o menos unos 2 años atrás, cuando podíamos salir todavía, convocamos una jornada de evangelismo en nuestra comunidad, y tristemente decirlo, el pastor y yo éramos los únicos que íbamos a evangelizar. ¡Qué tremendo! La gente le tiene pereza al evangelismo, a la oración, a todas esas cosas que le demande una disciplina. Pero la gente quiere que oren por ellos. Ore por mí, hermano, ore por mí que tengo problemas. Pero no se quiere arrepentir de sus pecados. Ay, ¿cuáles pecados? La misma Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Puede que usted no haga nada malo. Puede que usted no robe, no tome, no se emborrache, no parrandee, no tenga 3 mujeres. Puede que haga todo eso, hermano. Puede que usted sea intachable moralmente hablando, hermano querido. Pero Satanás sabe que es tan sutil. Él buscará la forma de buscar que el cristiano haga algo malo. Y si no ve que no logra que el cristiano haga algo malo, entonces buscará la forma de que tampoco haga nada bueno. Es decir, hay mucha gente que no hace nada, ni tan bueno ni tan malo. Nada hacen, no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. No evangelizan, no le predican a nadie, no oran por nadie. Solamente están esperando recibir. Y mire qué responsabilidad tan grande. Como hemos dicho en otros casos, el mundo se nos está muriendo en las narices porque no se han arrepentido, porque no han recibido perdón de pecados, sencillamente porque no han sido confrontados con su condición de pecado, porque la palabra es la única que confronta, mi querido, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae convicción, sí, al corazón del pecador, pero en la base de la palabra predicada, de la palabra oída. La fe viene por el oír. Así que si a la gente no se le predica, pues la gente cree estar bien. Eso es como cuando a uno no le llaman la atención. Si uno está fallando en algo
y nadie le llama la atención, pues uno cree que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Así está el mundo. El mundo hoy a lo bueno le está llamando malo y a lo malo le está llamando bueno. Ahí eso no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque no hay quien los confronte. La iglesia de hoy no está dispuesta a pagar ese precio, como decíamos en otra ocasión, no está dispuesta a dar hijos espirituales, a dar hijos espirituales. Porque una mamá sabe muy bien que cuando da hijos, cuando es señorita, está a 90, 60, 90, está su cuerpo, su figura, está muy bien, pero tan pronto da hijos, su cuerpito empieza de alguna manera a deformarse un poco, sus caderas, su parte abdominal, se empieza a deformar. Entonces mire que la iglesia de hoy, hasta el día de hoy, quiere ser una iglesia señorita, que no se deforme, no quiere dar hijos. No quiere dar hijos, quiere permanecer señorita. No, oren por mí, yo voy a la iglesia, voy a culto, canto canciones cristianas y no salgo de ahí, no salgo de ahí. Hermanos, tenemos que evangelizar al mundo porque el mundo necesita arrepentirse. Pero si el mundo no ve, no es consciente de su condición de pecado, la gente siempre va a seguir con la filosofía que le metió el diablo en la cabeza. ¿De qué me tengo que arrepentir? Si yo no le hago mal a nadie. Esa es una filosofía que usted y yo también un día la proclamamos. También un día sin Cristo, cuando estábamos sin Cristo, también la defendíamos, la causa. ¿De qué le tengo que arrepentir? Usted no venga aquí a decirme qué tengo que hacer. Pero cuando la gente se confronta con la palabra, con el evangelio de Cristo, con el evangelio de la cruz, aunque se ponga bravo, porque a nadie le gusta que le digan la verdad. A nadie le gusta. A nadie le gusta que le canten la tabla, hermano. Así que entonces, pues hermano, cuando eso confronta, a mí personalmente no me gustaba que mi suegro me cogiera y me diera tabla. Pero hermano, eso me confrontaba. Eso me confrontaba en esas discotecas cuando yo iba a bailar. Allá dejaba a mi suegro tirado en la sala de la casa con la Biblia abierta y me iba era más bien para la discoteca. Eso retumbaba en mis oídos, a pesar de todo. A pesar de que yo estaba ya creyendo que tal vez mi suegro podría ver y decir, no, este no quiere recibir. Pero lo que no sabía era lo que estaba haciendo el Señor por medio del Espíritu Santo allá en el centro del ser. Hermano, usted no se imagina, no dice que la palabra de Dios quebranta como martillo, no dice que penetra, no dice que no vuelve vacía. El problema es que no la creemos. El problema es que somos nosotros los que queremos convencer a las personas. Ya tanto que le he dicho, es que le he hablado y nada que quiere atender. No es que nuestro problema, nuestro trabajo no es convencer a nadie. Mi trabajo es predicar. Yo simplemente suelto la palabra y el Señor se encargará de lo demás. No hay un himno por ahí que dice, sembraré la preciosa semilla, sembraré la preciosa semilla en los corazones, y dice, y dejaré el resultado al Señor. Es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Predique, hermano, háblele a la gente, hermano, ofenda en el buen sentido de la palabra, porque la cruz ofende. La cruz ofende, hermano. La cruz ofende el orgullo humano, la naturaleza humana, la perspectiva humana. La cruz ofende, pero no es ofensiva. A veces nosotros nos volvemos, es ofensivos. Es decir, cogemos y nos volvemos fastidiosos y la gente, no hace más, ¿sí? No, hay que predicar la palabra. Cuando usted predica la palabra, la gente se ofende. Por supuesto. Pero hermano, trae buen resultado. Trae buen resultado, hermano, porque sencillamente es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía, la palabra de Dios quebranta, la palabra de Dios rompe, la palabra de Dios quita todo aquello, es decir, limpia. Es decir, cuando se predica la palabra, mi hermano. Por eso nuestro interés aquí no es conectarnos para regañarlo, porque esos hermanos sí que lo regañan a uno, no. Es predicar la palabra, pero la palabra de Dios lo confronta a uno. Cuando uno está leyendo la palabra, la está estudiando, uno siente que el Señor le está jalando las orejas primero a uno. Y en este caso, cuando uno ve que si no se predica el evangelio, pues la gente no se va a arrepentir porque no va a encontrar de qué arrepentirse. Por eso, cuando a una persona la capturan cometiendo una fechoría, por eso cuando lo llevan a juicio, lo llevan al estrado allí ante el juez, le dicen, a usted se le está condenando porque hizo, y no simplemente le dicen lo condenamos y punto. No,
primero le cantan los pecados que cometió, las faltas que cometió, para luego impartir un juicio. Eso hacen allí. Entonces mire que en el caso espiritual es prácticamente casi que lo mismo, porque estamos hablando desde la perspectiva de un Dios justo, un juez que un día vendrá. Y el Señor mismo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en Cristo. Pero después dice, de justicia. Pone dos elementos, dice, de justicia por cuanto ya Cristo ha pagado los pecados, pero también dice de juicio, si nota mete los elementos de un atril, de un estrado, de un elemento de justicia, pero aquí está hablando de una justicia moral. Entonces es lo mismo, si al que comete la fechoría no se le hace saber de qué se le está acusando, pues él va a decir, pero ¿de qué me acusan? Yo soy inocente. Igualmente está pasando con el mundo hoy. La gente está diciendo eso, yo soy inocente, porque es que ¿de qué me están acusando? Nadie la anda. Pero cuando usted confronta a las personas con la palabra, y no lo estoy animando para que vaya y coja la Biblia a hacer debates, porque eso es lo que a veces hacemos nosotros, debates, a ver quién sabe más Biblia, a ver quién tiene más la razón. No, hermano querido, hay que compartirle la palabra al pecador, decirle, mira, la palabra de Dios dice así, la Escritura dice así, y confróntelo allí con la palabra y déjelo ahí, que el Espíritu Santo será el que se encargará de convencerlo, de convencerlo, de convencerlo. Hay que predicar sí el amor, pero hay que predicar también la justicia, mi hermano. De hecho, predicar de la justicia de Dios es predicar por ahí derecho el amor. Así de sencillo es, así de sencillo es. Porque a veces, uy, hermano, no hablen de juicio, no hablen de esas cosas, no. No, hermano querido, se hace necesario y pertinente, porque si no, un día el Señor nos va a demandar. ¿Por qué mataron a Cristo? Por decir la verdad. ¿Por qué mataron a Pablo? Por decir la verdad. ¿Por qué mataron a los apóstoles? Por decir la verdad. Y el Señor dijo, y si en el árbol verde han hecho todas estas cosas, y el mundo los aborrecerá, porque a mí me ha aborrecido. Entonces, hermano, ese es el evangelio que tenemos como encargo para predicarlo. Y el evangelio, hermano, demanda que seamos mártires, porque el mismo Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, que en otro elemento la palabra testigos significa mártires. Ninguno de los apóstoles murió en la camita de viejito tomando caldito de pollo y leyendo el Salmo 21. Ninguno de los apóstoles. Todos fueron mártires por la causa de Cristo, hermano. Y la iglesia de hoy no puede esperar menos. No puede esperar menos. Como dije hace un momento, la señorita de hoy tiene que dar hijos, hermano. Sí, y eso se va a deformar, y eso va a traer dolores de parto, y eso va a traer circunstancias, pero para eso fuimos llamados. Para eso fue que el Señor nos compró. No nos compró aquí para colocarnos en esta tierra como material de decoro, para decorar la cuadra, que sea la edificación más hermosa de la cuadra. No, hermano querido. Estamos puestos aquí con una misión y una comisión. Y hay que hacerlo, hermano, porque la gente se está muriendo sin Cristo. Hay que confrontar a la gente. Toca confrontarla, así no le vuelvo a hablar, hermano, pero usted predicó y punto. Usted le predicó a las personas y ya. Hermano, tranquilícese, porque ya el Señor se encargará tarde que temprano de hacer que esa palabra que usted predicó, sencillamente el Espíritu Santo la use como herramienta para convencer a ese pecador de pecado, justicia y juicio. Hemos descuidado nuestra responsabilidad. El mundo que tenemos hoy en día, en cierta manera, es nuestra responsabilidad, porque no hemos hecho la tarea, no hemos pagado el precio, no hemos verdaderamente tener la disposición de verdaderamente pagar por sencillamente lo que predicar el evangelio demanda. A alguien le preguntaron, ¿y por qué el evangelio no está impactando al mundo? Dijo, porque no hay cristianos dignos de persecución. No hay cristianos dignos de pagar el precio. No hay quien quiera pagar el precio por esta causa, por predicar el evangelio. El resultado que vemos hoy por no predicar el evangelio son guerras, violencias. El mundo que tenemos hoy nos da cuenta de que no hemos hecho la tarea como se debería haber hecho, hermano. Aunque por supuesto
que siempre va a haber maldad, aunque por supuesto siempre va a haber guerras, el Señor lo dijo, va a haber guerras, rumores de guerras, aunque por supuesto, pero ¿qué tal si nosotros hubiésemos hecho la tarea realmente como el Señor esperaría de nosotros que la hiciéramos? Hermanos, detendríamos muchas situaciones por simplemente predicar el Evangelio. Es decir, hoy vemos guerras, vemos situaciones en las relaciones humanas, en las familias y sencillamente porque no hemos estado dispuestos a pagar ese precio. Yo así, nosotros pudiéramos mirar, digámoslo así de esta manera, tener un mundo diferente, no perfecto, si lleváramos verdaderamente a cabo la proclamación del mensaje del libertador, del liberador del Evangelio, con toda nuestra responsabilidad, con todo el ímpetu, con todas nuestras fuerzas, con todas las posibilidades a nuestro alcance, si verdaderamente tuviéramos claro cuál es la tarea, la misión que tenemos cuando somos cristianos, cuando nos hemos convertido al Evangelio. Cuando yo me bauticé al año de estar caminando ya con el Señor, al año nos bautizamos más o menos, y yo recuerdo que mis pastores, quienes me dieron los primeros teteros espirituales, es decir, ese discipulado antes del bautismo, me acuerdo que cuando terminamos, nos bautizaron, al otro día dijeron, bueno, ya terminamos aquí con el hermano Jorge. Y otro pastor le dijo, ¿terminamos? Aquí es donde comienza lo bueno. Aquí es donde comienza la tarea. Y llevamos 20 años, hermano, haciendo la tarea. Entonces, hermano, esta es una tarea en la que usted se enlistó en la vida cristiana, no solamente para recibir el perdón de pecados, esperar el ticket para el cielo y ya todo listo, ya somos evangélicos, cristianos, hijos de Dios, hijos del Rey, cantar canciones cristianas, saber Biblia y ya. No, eso no es el evangelio, también hay que proclamarlo. También hay que proclamarlo, se hace pertinente proclamarlo. Nosotros, miren lo que voy a decir, nosotros tenemos lo único, óigame bien, usted y yo tenemos en nuestras manos lo único que traerá perdón al mundo, de parte de Dios, y es el Evangelio de Jesucristo. El ser humano, espiritual, moralmente hablando, no va a ser perdonado de otra manera. Únicamente cuando recibe el Evangelio de Cristo, ya lo he dicho, cuando el Espíritu Santo convence de pecado al pecador a través de ese mensaje predicado, y inmediatamente el pecador se arrepiente y viene a Cristo a recibir ese perdón. No hay de otra forma. No hay otra forma. No es cantando vallenato, que lo perdone Dios, que lo perdone. No, hermano querido. La única manera de que las personas puedan recibir el perdón de parte de Dios es a través del Evangelio predicado. No hay otra forma. Y si la gente se está muriendo sin Cristo, se está muriendo sin haber recibido ese perdón, porque tal vez nadie les predicó. Nadie le ha predicado a la gente. Qué tremendo, qué responsabilidad tan grande que tenemos. Dios nos ayude. Dios nos ayude a hacer esa tarea que tenemos. Esa grande tarea de predicar el Evangelio al mundo, hermano querido. Ahora miremos cuál es la situación del mundo. Mirémoslo en el versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino al mundo. Cuando Jesús vino cuando estaban ellos allí reunidos en aquella casa. Así que solo podemos suponer la razón por la cual Tomás no estaba allí. Posiblemente era una persona solitaria, incrédula, que tenía sus propias luchas. Tal vez era pesimista. Tal vez era una persona que había sufrido cuando niño, no le creía a nadie. Sabe que una persona incrédula es una persona que ha sido golpeada, que ha sido defraudada y se convierte en incrédula y termina por no creerle a nadie. Yo recuerdo cuando caminé sin Cristo que yo no le creía a nadie. ¿Sabe qué decía yo? Yo tenía un lema. ¿Qué va? El mundo es hipócrita. Y tenía un lema y lo voy a decir sin temor. Uno decía, el mundo lo lleva a uno en la doble. Así decía yo, el mundo lo lleva a uno con la doble, decía yo. Y yo lo llevo con la trifásica. Yo no le creo a nadie, lo único que creo es en mí mismo. Esas eran mis expresiones. ¿Por qué? Porque mi infancia fue difícil. Yo tuve situaciones difíciles en mi infancia.
desamor, cuestiones de ese tipo. Entonces, todo eso lo va llevando a no volverse arrogante, apático, a no creerle a nada ni a nadie. Yo no creo en Dios, decía yo. ¿Cuál Dios? ¿Dónde está Dios? Todas esas cosas lo llevan. Entonces, posiblemente Tomás era uno de esos. Como está el mundo hoy. El mundo hoy está siendo golpeado por el pecado, por las injusticias, por las situaciones, golpeado. Y ahí llega el momento en que ya ni siquiera en Dios quieren creer, hermano. Es el caso de Tomás. Aquí vemos el reflejo del mundo de hoy en Tomás. Tal vez era un hombre solitario, tal vez era un hombre pesimista, tal vez era un hombre que había sido golpeado por muchas situaciones durante su vida. Por eso se le dificultaba estar en grupo. No estaba, si ellos estaban allá, él quería estar solo por allá. Yo no le creo a nadie, yo no quiero seguir a nadie, yo simplemente quiero vivir mi vida como él creía que posiblemente era la manera de vivirla. Así que posiblemente los otros 10 discípulos estaban hablando con emoción sobre el hecho de que 8 días antes se les había aparecido el Señor allá en ese mismo lugar, resucitado, y que Tomás posiblemente pues simplemente no quería creer, no lo podía creer, decía no, yo no creo en nada, es otro charlatán más, otro más que me defrauda. Tal vez era la posición de Tomás. Pero ¿qué le dijeron los demás discípulos? Le dijeron al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, no creeré. Realmente Tomás era escéptico. Hoy hay mucha gente que está así, en esa condición, escéptica, no quieren creer en nada. Desafortunadamente no quieren creer ni siquiera en los cristianos, porque desafortunadamente hemos dado caldo de cultivo para esa incredulidad de aquellos que no han querido llegar a Cristo. Cuántas situaciones, malos testimonios, malas situaciones, que la gente dice, no, yo no quiero ser cristiano, mire mi vecino, mire fulano, mire mi familiar inclusive, mire mi papá, mire mi mamá, cuántos de los hijos inclusive. ¿Ah? Qué tremendo eso. Y estamos convirtiendo al mundo en escépticos. Tal vez nosotros como pueblo de Dios, en lugar de atraer la gente a Cristo, los estamos alejando de Cristo. Nos ven simplemente como un grupo religioso más en el mundo, una religión más en el mundo, un grupito de personas inofensivas, pero que no impactan a nadie. No impactan a nadie, ¿por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar un precio por ese testimonio. Entonces mire qué tremendo. La gente se vuelve escéptica. ¿Por qué tantas luchas por ir a predicar el evangelio en las calles, en los parques? ¿Por qué la gente es tan escéptica a ese tema? Tal vez hay mucha responsabilidad dentro de nosotros mismos. Porque cuando algo no es atrayente, pues sencillamente la gente no lo quiere. Pero hermanos queridos, si vamos a crecer, es decir, aquí hablemos de Tomás. Si Tomás, a pesar de ser tan escéptico y que oiga, porque cómo está el escepticismo del mundo, como en Tomás, teniendo la evidencia, teniendo las evidencias de un Cristo resucitado, sin embargo, no creyó, pero por lo menos se reunió con nosotros a los 8 días. ¿Sí nota? Que cuando hay algo de Dios en las personas, cuando han escuchado algo del evangelio en las personas, hay inquietud. Tomás, a pesar de su incredulidad, ya había escuchado por 3 años al Señor. Había escuchado el mensaje del evangelio, las buenas nuevas del evangelio. Y eso hacía que, a pesar de su escepticismo, a pesar de eso, fuera donde estaban aquellos que habían también escuchado de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted predica el evangelio, mi querido, oiga, créame, cuando usted predica el evangelio, a pesar de que la gente sea escéptica, llegará un día en que las mismas personas, por la convicción del Espíritu Santo, yo podría decir que a los 8 días de Tomás haberse vuelto a reencontrar con sus compañeros de discipulado, de ministerio, yo creería que fue el Espíritu Santo el que le trajo esa convicción, en base a la palabra que Jesús le había predicado por 3 años. ¿Sí nota? Es decir, la palabra no vuelve vacía. Este volvió a donde tenía que volver. Tal vez escépticamente, con sus incredulidades, con sus luchas, con sus temores, con sus soledades, pero sin embargo dijo,
sí, pues yo no creo en eso, pero el domingo voy a ir a la iglesia a ver qué pasa, a ver qué sucede. ¿Sí nota? Tomás volvió. Tomás, a pesar de todo, ¿por qué? Porque había en él una base. Había una base en su corazón. Cristo le había predicado por 3 años. Cristo había ministrado su vida por 3 años. Y eso no se podía echar en saco roto, mi querido. Así que cuando usted predica, hermano querido, eso tarde que temprano da resultado. Otro ejemplo claritico en Juan el Bautista. En Juan el Bautista, posteriormente, él muere, el Señor ya lleva su ministerio. Posteriormente dice el texto por allá en Juan que el Señor regresa a donde Juan el Bautista había estado bautizando. Y algo pasó allí. Dice que Juan el Bautista no hizo ningún milagro. Ningún milagro. Pero cuando el Señor volvió 2 años después, a donde Juan el Bautista había estado bautizando, dice que muchos creyeron en Jesús porque recordaron las palabras, el mensaje de Juan el Bautista y creyeron en Jesús 2 años después. ¿Por qué creyeron? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Y usted lo conoce. No fue un mensaje de chocolatina ni de chocolate con almojábana, mi querido. Fue el mensaje del Evangelio de la cruz. Arrepiéntanse, generación de víbora, les digo a los líderes judíos. Y quienes estaban escuchando allí también, 2 años después, se arrepintieron solamente cuando vieron a Jesús. Dijeron, hoy nos acordamos de las palabras de Juan el Bautista de hace 2 años. Y dice el texto, no lo recuerdo ahora, que se arrepintieron y creyeron en Jesús. ¡Qué tremendo eso! Algo parecido vemos aquí en Tomás. Tomás no podía resistirse, hermano. El evangelio ya le había sido predicado. Y la palabra, hermano, quebranta. La palabra no puede volver vacía, hermano. Y como testimonio personal también se lo puedo asegurar, hermano. A pesar de que yo no creo en eso. Yo no, eso para mí Dios es mi trabajo, mi rumba. A pesar de que yo alegara, hermano, y alegara. Pero le doy gracias al Señor por mi suegro, hermano. Que aunque sea machete, como fuera, hermano, pero me predicó. No me predicó mucho, con muchas técnicas homiléticas, hermenéuticas, exégesis. No, simplemente a su manera. Pero hermano, esa palabra hizo que un día yo fuera a buscarlo para que me predicara porque yo quería recibir a Cristo. Y ese día no me predicó. Dato curioso, ese día no me predicó. Pero cosas así. La palabra empieza a traer algo en el pecador, hermano. Necesitamos predicar la palabra. Tomás era escéptico, pero volvió. Dijo, este domingo voy a ir a la iglesia. Hace 8 días no fue, porque 8 días antes el Señor se les había aparecido y él no estaba. Pero a los 8 días volvió. Dijo, voy a ir otra vez a ver qué pasa. Y esto le contaron y él dijo, ya no creo. A pesar de que estaba en la iglesia, ya no creo todavía. ¿Sí nota? Así que si vamos a crecer espiritualmente, tendremos que también aquí como Tomás, pues reunirnos, relacionarnos entre los creyentes. Tenemos que compartir lo que aprendemos de la palabra de Dios a otros. Porque eso hará que otros, tarde que temprano, mi querido, tarde que temprano usted los verá caminando con el Señor. Hebreos 10 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que es el que al permanecer juntos, los creyentes, es allí donde mutuamente nos animamos, pero también mutuamente también nos animamos a predicar. Nos edificamos, pero también predicamos el evangelio para que otros también puedan conocer lo que usted y yo tenemos. Espero y aspiro con todo el amor de que usted esté compartiendo todo esto, hermano. Que esté replicando, que esté diciendo, vea lo que nos enseñaron hoy, lo voy a compartir con mi vecino, con mi familiar. Yo personalmente lo hago. Yo estos videos se los mando a mi familia, se los mando a amigos, se los mando a compañeros de trabajo. Yo empiezo a replicarlo a quienes el Señor vaya poniendo en mi corazón, porque de eso se trata.
estos mensajes quedan grabados y yo sé que, bueno, tarde que temprano los mirarán, pero por si las moscas, digo, voy a enviar este videíto a fulano de tal que era compañero de rumba, voy a enviárselo a aquel y empiezo a enviarles palabra. A veces ni los miran, pero tarde que temprano uno se da cuenta que los mirarán. Y hay algunos que me hacen así. Bueno, tarde se está llevando la palabra, hermano, por estos medios, así que hay herramientas, el Señor nos está dando herramientas para compartir el mensaje del Evangelio. Predique la palabra, no se ponga a hablar de otras cosas, predíquela, no se ponga a pelear por estas redes sociales, porque tristemente uno también ve que los hermanos se agarran ahí por a ver quién tiene la razón, a ver quién. No, hermano, predique el Evangelio, predique el Evangelio, predique el Evangelio, predique el Evangelio de la cruz, no haga nada más. Aquí no estamos para pelear con nadie ni debatir con nadie. Predicar el Evangelio es lo que tenemos que hacer y el Espíritu Santo se encargará de lo demás. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, Señor. Queremos pedirte perdón como iglesia, Señor, porque hemos sido negligentes en nuestra responsabilidad. Un día alguien nos compartió, un día alguien nos incomodó. Alguien un día, Señor Dios de la gloria, tú lo pusiste en nuestras vidas para que empezara a fastidiarnos, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, a ofendernos con la cruz en el buen sentido de la palabra. Un día tal vez alguien nos habló de ti, Padre amado, y dije, ese evangélico, no lo quiero ver. Pero Señor Dios de la gloria, yo te doy gracias por esas personas que pusiste. Porque Señor Dios de la gloria, un día esas palabras retumbaron en nuestro corazón, bendito Señor, sin darnos cuenta, sin saberlo, lo supimos después que era el Espíritu Santo quien estaba usando de esa palabra para traernos a convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y un día tu Espíritu Santo hizo la tarea. Gracias por aquellos que hicieron la tarea en nosotros, que dedicaron tiempo para enseñarnos, que dedicaron tiempo para, Señor de la gloria, Padre amado, guiarnos a la palabra. Yo te doy gracias por mi mamá espiritual, Luz Ángela Rodríguez, por Arlet, su hija, Padre amado, quienes tomaron el tiempo para darnos el discipulado, para formarnos, para llevarnos al bautismo, por el pastor Rafael, allá en Estados Unidos. Yo doy gracias por ellos, por mi pastor César Erazo, que también está en Estados Unidos. Personas, Señor Dios de la gloria, a quienes saludo en esta mañana y los bendigo y les doy gracias por haberme predicado la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. No se pusieron a arrullarme, no se pusieron a entretenerme, me predicaron el Evangelio y hoy les doy gracias. Hoy los bendigo, bendito Señor. Gracias por esas personas que colocaste un día, bendito Señor, para predicarnos el Evangelio de Cristo. Dios de la gloria. Pero ahora es mi responsabilidad, ahora es nuestra responsabilidad de seguir extendiendo el Evangelio a otros, de seguirles compartiendo a aquellos que no conocen del Evangelio, para que, bendito Señor, Dios de la gloria, ellos también puedan, bendito Señor, ser confrontados, Dios de la gloria, por el Espíritu Santo, convencidos, traídos, Señor, a Cristo y nacidos de nuevo, bendito Señor. Para que sus pecados sean perdonados, necesitamos predicarles el Evangelio. No hay otra forma, no hay otra manera. Porque el Señor Dios de la gloria no es el líder espiritual quien tiene la facultad de perdonar pecados. El Señor dijo: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Y a quienes se los remitieren, también les serán remitidos. A quienes no se los perdonen, pues tampoco les van a ser perdonados. Queriendo decir que a todo aquel que evangelizaran, que le predicaran, sus pecados serían perdonados, porque se iría a arrepentir tarde que temprano. Pero aquellos que se dejan sin predicar, pues ellos no van a poder ser perdonados, porque no van a entender que necesitan arrepentirse porque sencillamente van a defender su causa, porque no han sido confrontados. Hoy, Señor Dios de la gloria, como iglesia, necesitamos confrontar a las personas con la palabra de Dios. No con nuestras ideas, no con nuestros dogmas, con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, que vayan a la Biblia, Señor. Y si nos has dado la oportunidad de estudiar el Evangelio de Juan, si nos has dado la oportunidad, bendito Señor Dios de la gloria, de aprender, Señor, no es para, Señor, simplemente volvernos intelectuales, Padre amado, espiritualmente hablando, sino, bendito Señor, para compartir. Tú dices que da semilla al que siembra, Padre amado, y estás hablando precisamente de la palabra. Señor Dios de la gloria, oramos a ti, oro por el pueblo de Dios.
Sacúdenos, bendito Señor. Sacúdenos, Señor. Que no simplemente digamos cuánta Biblia sé, cuánto he aprendido, cómo he aprendido de Génesis, cuánto he aprendido de Apocalipsis, cómo sé de escatología, cuánto sé del Evangelio de Juan, cuánto sé de Colosenses, cuánto sé de Timoteo, cómo ahora sí sé quién fundó la iglesia allá en Colosas. No, que no sea simplemente para adquirir conocimiento, sino que todo esto que estamos dando aquí en las mañanas, bendito Señor, sea para replicarlo en otros, porque necesitan arrepentirse. Señor Dios de la gloria, danos la sabiduría, la gracia para evangelizarle a otro, para compartirle el evangelio a otro. Llévanos, bendito Señor, a tener nuestras emociones en control, porque a veces somos así. Yo he tenido la oportunidad de ir a predicarle a personas tremendas, donde sencillamente, Señor, tan pronto uno les predica, tan pronto les habla de Cristo, inmediatamente reaccionan negativamente y hasta agresivamente. Yo he tenido la oportunidad de personas así que le dicen, ¿cuál evangelio? ¿Cuál Cristo? Los pastores son ladrones, y empiezan así acá y le pegan a uno. Y a veces como que uno quiere defenderse y decir, no señor, venga, ¿cómo es que nos toca? Lo desafío afuera a la calle. No, Señor, allí es donde necesitamos, como decíamos el domingo, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder del amor y del perdón y la misericordia y de la gracia para poder, Señor Dios de la gloria, recibir esas bofetadas que a veces le dan a uno, Señor Dios de la gloria, cuando se está predicando. Personas que se burlan, personas, bendito Señor, que lo miran a uno feo, Señor, por estarles predicando a Cristo, pero a todo eso toca hacerle frente, a todo eso, Señor. Personas que mientras jóvenes, Señor, oro por esos jóvenes que les he predicado, bendito Señor, que mientras les predicaba estaban fumando marihuana allá en el Parque de León 13. Alrededor de unos 7 jóvenes, entre jovencitas y jovencitos. Y se reían de mí, se burlaban y fumaban marihuana. ¡Ah, yo no creo en nada de eso! Pero yo seguí predicándole, Señor, oro por ellos. Ese es el precio que nos toca pagar, iglesia. Ese es el precio. ¿O fue que a Jesús lo recibieron con aplausos, con espaldarazos cuando llegaba a predicar? No, también lo rechazaban, también lo rechazaban. Bendito Señor, ayúdanos, bendito Dios de los cielos, ayúdanos, Padre amado. El Evangelio no es para buscar amigos, el Evangelio es para predicar a Cristo, mi querido. Es para predicar a Cristo, predicar a Cristo, predicar a Cristo, predicar a Cristo. Mi alma te alaba, bendito Señor, mi alma te bendice y a ti te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía una vez más. Y mis amados, Dios nos ayude que hoy podamos, por lo menos a uno, decirle que Cristo lo ama. Hermanos, un abracito para todos, muchas bendiciones y Dios los bendiga. Un feliz día, muchas bendiciones. Chao.